Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tesas con Caro, un espacio donde hablamos con mujeres berracas, talentosas, que tienen una historia poderosa que contar. Hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña una mujer polémica, irreverente, pero llena de mucha valentía. Científica, poeta y activista, nació en Titiribí, Antioquia, es química, farmacéutica, magíster en políticas públicas, actriz, escritora y defensora de los pacientes, una defensora incansable del sistema de salud, del derecho fundamental de la salud. Es una mujer que no se guarda nada, una mujer polémica, que le canta la tabla al presidente Petro, también todos estos funcionarios que han hecho del sistema de salud de los colombianos un desastre. Con 15 años de experiencia, creo que sabe de lo que habla. Y bueno, hoy en Tesas estamos con Hanna Escobar, más conocida como Miss Melindres. Bienvenida, Hanna. Aquí tú nos recuerdas que ante la crisis del sistema de salud no podemos guardar silencio. Entonces, bienvenida a este podcast. Claro, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho estar acá y este espacio me parece muy interesante. Bueno, la primera pregunta, y creo que la que muchos que te siguen se hacen, y es ¿de dónde sale ese apodo de Miss Melindres? Cuéntanos un poco de esa historia, de ese nombre que ya además se volvió como tu sello. Sí, no hay mucha historia. Hace años cuando abrí X, hace 13 años, no sé, como en 2013, o sea, hace un montón, cuando abrí X, que era Twitter, pues yo era más bien melindrosita, ya no tanto. Entonces fue como señorita Melindres, tenía mucho sentido. Y así se quedó y nunca cambié la arroba. Bueno, eres científica, poeta, actriz, activista. ¡Wow! ¿Cómo logras integrar todas esas facetas en tu vida y cómo de alguna manera también las has convertido como herramienta de lucha y de política, de lucha social y política? Sí, es verdad. No, ¿cómo las logro integrar? Yo creo que es que me aburro mucho. Pues soy una persona muy curiosa y me aburro. Entonces me aburro fácilmente de cosas. Como me aburro fácilmente de cosas, pues exploro muchas cosas que me entretengan. La poesía, pues es de familia también. Con mi abuelo, mi papá, toda mi familia, siempre la poesía. O sea, creciste en un ambiente de poesía. Sí, de hecho, cuando mi papá fue alcalde en Titiribí, él inauguró el concurso nacional de declamación, que es patrimonio de Titiribí. O sea, eso, la poesía viene en tu sangre. Sí, y pues de hecho yo hago poesía hablada, pues spoken word, o poesía declamada, esa es la poesía que yo hago. Entonces, desde que yo estaba pequeña, mi mamá me enseñaba a recitar poemas. Y me enseñaba poemas, entonces la poesía viene desde ahí. La ciencia, pues la química farmacéutica fue porque tuve una época, como en el colegio, que me obsesioné con las flores y empecé a investigar como que, pero por la literatura, o sea, la literatura me llevó a las flores, Goethe, bueno, otras cosas, y empecé a investigar, y la carrera que estudiaba las flores, como la farmacognosia y la fitoquímica y lo que se podía extraer de las flores era química farmacéutica. Yo dije, no, pues tengo que estudiar química farmacéutica pues para conocer las flores. Obviamente me dediqué a una cosa totalmente distinta, como a farmacología y a farmacia clínica hospitalaria. Llegué a trabajar hasta el Ministerio de Salud, y en el Ministerio de Salud, ya después de esa experiencia, dije, no, realmente necesito hacer una maestría en política pública, porque si uno quiere hacer transformaciones pues, a nivel país o transformaciones sociales significativas, debería entender bien todos esos contextos. Y lo de ser actriz, pues yo tuve una pareja que es director de cine, ahorita muy reconocido, además. ¿Se puede saber quién es? Simón Mesa. Ah, ok. El de Un Poeta. Y pues con él conocí mucha gente del mundo del cine, y en ese conocer muchas personas del mundo del cine, pues también estuve como en castings para cortos, películas y demás, y pues así fue como llegué también como a actuar en esos escenarios. Bueno, impresionante, ¿no? Me encanta toda esa trayectoria. Y yo creo que lo de combinarlo para hacer activismo es natural, porque en el activismo uno tiene a veces, y por lo menos en la salud, y esos 3 años que han sido tan duros con los pacientes, a veces yo tengo tanta frustración de cosas que digo todas las formas de lucha, pero todas las formas de lucha no en el sentido negativo de esa expresión, sino todas las herramientas que yo tengo y pueda tener, las voy a poner en función de esta causa. Sobre todo con argumentos, ¿no? Sí, es muy importante. Exactamente. Entonces, si puedo hacer análisis técnicos y sacar una nota en un periódico, está bien, ese lo puedo hacer, pero si puedo hacer una canción satírica mostrando una realidad, también la voy a hacer. Si puedo escribir un poema, también lo voy a hacer. Si puedo grabar un video diciendo o contando, también lo voy a hacer. Entonces, como que todas las cosas que he construido en mi vida se ponen en función, o las pongo en función de esa causa, entonces no es tan difícil combinarlo porque hay un objetivo concreto, que es la defensa de los pacientes sobre todo, y pues obviamente el sistema de salud. Bueno, hablemos de esos 3 años que han sido tan difíciles, desde que pues llegó Gustavo Petro, y que lo que hemos identificado es que llegó a imponer una ideología, a propiciar una crisis en el sistema de salud, y una crisis que nos tiene hoy en una radiografía muy tenebrosa.
El sistema actual de salud de los colombianos tiene 4 billones de pesos sin pagar a las EPS intervenidas, más de 30 billones de pesos de deudas acumuladas. Tenemos a los pacientes que se están muriendo esperando medicamentos, lo que están viviendo las personas que están buscando una cita para que los atiendan en sus EPS, los niños muriéndose, hospitales quebrándose. Y bueno, sabíamos que el sistema tenía unas fallas, el sistema no era perfecto, pero desafortunadamente para el gobierno la solución fue destruirlo todo, acabar con todo, imponer esa ideología y dejar desamparar a la gente. Entonces, un poco, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué es lo que te genera más dolor, más indignación, más frustración sobre todo lo que está pasando en el sistema? Ahí parto de algo, y es que el gobierno y sus activistas se encargaron de sembrar unas narrativas en las cuales cualquiera que defendiera el sistema de salud, defendía las EPS o lo pagaban las EPS, o no sé, era un fascista o ese tipo de expresiones. Entonces, una narrativa falaz. Bueno, además decían esta otra narrativa falaz de, es que claro, como ustedes creen que vivimos en Suiza, el sistema es perfecto, y es, no, esa narrativa se vendió muy bien y como que caló mucho en la gente, pero eso no es así. O sea, la mayoría de los que somos actores del sistema entendemos que teníamos desafíos. O sea, sabíamos que el sistema tenía fallas, sabíamos que el sistema podía mejorar, pero era eso, era mejorar, no era destruirlo todo porque no servía, porque no es así. Todos los sistemas de salud son perfectibles, porque la gente cambia, la epidemiología cambia, las condiciones del ser cambian, las determinantes sociales se van transformando también. Entonces, cualquier sistema de salud va a estar en constante transformación. Así que ninguno de nosotros, o la mayoría, no decíamos, es que no hay que hacer nada porque todo es perfecto. No, hagamos, pero hagamos juntos. Y el gobierno desde el muy al comienzo nos cerró la puerta en la cara, a pesar de que dice que hay mucha participación, que todo es participación. Ellos confunden legitimación con participación. Sí, la foto para legitimar que me sientes en una mesa, 5 horas, 6 horas, en 3 mesas, eso no es participación si tú no me estás escuchando, si tú no estás poniendo en consideración lo que yo estoy diciendo. Lo que tú estás haciendo es legitimar tu actuación a través de mí. Y así es como nos han ido usando a todos los actores del sistema en diversos escenarios, siguiendo la ruta que ellos siempre han tenido, que es la misma. Es un poco eso, es el primer punto para mí de molestia. El segundo punto para mí de molestia es que digan como la salud es un derecho, no es un negocio, pero al mismo tiempo todas las discusiones que ellos plantean son alrededor de la plata y de los recursos, y de los pacientes nada, porque los pacientes, nosotros estamos contando los muertos por esa negligencia que ya es descarada, o sea, es muy descarada, porque son EPS intervenidas, administradas por el gobierno, y eso a veces la gente... Creo que todavía hay muchas personas que no han logrado entender que cuando se hace una intervención forzosa administrativa es el gobierno quien queda a cargo de esa entidad. Y el gobierno todavía sigue buscando culpables. Sigue buscando un culpable y entonces sigue diciendo, no, es que eso viene de atrás. Claro, nosotros teníamos unos problemas que arrastramos del pasado, porque sí, hemos fallado en el sistema, hemos fallado como actores, hemos fallado en la construcción, en buscar eficiencias entre nosotros. Por supuesto, reconocemos las fallas. Pero a mí también me parece muy triste no reconocer los méritos y las posibilidades que tenemos como sistema. En pandemia logramos integrar el aseguramiento individual y el aseguramiento colectivo juntos, logramos salir adelante juntos, superando las barreras de confianza que teníamos. Y como que se acabó la pandemia y se nos olvidó que podíamos hacer ese tipo de integración, y luego vino ese gobierno y ya sí la confianza fue, pues ya pérdidas totales. El punto es que si bien teníamos esos defectos, vos no puedes llegar a un sistema que tiene problemas de confianza y terminar de destruir la confianza y destruir el sistema desde dentro. Y aparte hacerte responsable de la administración de unas entidades y luego decir que los culpables son otros. No, es que el responsable de la administración eres tú, por lo menos hace 2 años en muchas de las intervenidas. Y otro mensaje acá, aprovecho que estamos acá, y el mensaje de Nueva es: no, pero es que solo le intervenimos desde 2024. No, pero es que usted tiene asiento en la Junta desde que se montó a la presidencia, porque su viceministro está en la Junta desde que usted llegó a presidencia. Desde el gobierno hace parte de las decisiones de ese EPS, que hoy es la que más problemas financieros tiene. Cada deuda no pagada es un paciente que no tiene acceso. Eso te iba a decir, hay unas cifras que muestran precisamente cómo se viene deteriorando desde que el gobierno pues intervino la mayoría de EPS, tiene la intervención de la mayoría de los usuarios del sistema de salud, cómo se viene deteriorando el sistema en las PQRs que, mejor dicho, o sea, como un incremento en el 25%. Se han incrementado, y además también cómo se ha incrementado pues algunos de los indicadores que tienen que ver con la falta de pago. Hay un indicador que vi esta semana y es el acceso a terapia antirretroviral, que esos son los pacientes de VIH. Nosotros íbamos bien, íbamos avanzando como país en ese tema. Uno ve los indicadores de los últimos 3 años, cayó
la entrega de medicamentos antirretrovirales, que son los que mantienen esa estadística, es decir, nuestros pacientes de VIH no están accediendo. Entonces, esas cifras que no se muestran, porque muy convenientemente el gobierno elige mostrar gráficas más de ciertas cosas que puede presentar como convenientes, pero ¿dónde están las otras? O sea, ¿por qué no nos muestras cómo han caído los programas en las terapias alto costo? Que no nos muestras cómo los pacientes crónicos son los que están más perjudicados. Es que muchos de los, digamos, la línea base que tiene el gobierno hoy para sacar sus cifras es el 2022, un año de pandemia, un año difícil para el mundo, para la humanidad, no solamente para Colombia, un año de muchos desafíos, de muchos retos, y seguramente, pues, si tú coges ese año que fue tan complejo como línea base, pues todo de ahí para allá viene en decadencia, o sea, desciende. Y de hecho, cuando en el periodo anterior a pandemia, del gobierno anterior, o sea, antes de la pandemia, están o en el promedio o aumentó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cifra que hicimos una denuncia precisamente aquí con nuestro equipo, y es las cifras de las muertes de los niños por desnutrición infantil? Entonces, el presidente dice, ha bajado significativamente. Claro, la desnutrición infantil ha bajado desde el 2022 porque la cifra llegó a un pico demasiado alto precisamente por la pandemia. Pero antes de la pandemia, estamos hablando del año 2021, la cifra fue de 197. O sea, realmente si te fijas a lo que hoy está dando el presidente, la cifra que está dando el presidente hoy, que es que en su gobierno la cifra pasó a 250, 260, pues subió el 50%. Es analizar indicadores fuera de contexto para uno mostrar gestión, eso lo hace cualquiera, lo hace la gente en las empresas también. Entonces el gobierno trata de mostrar gestión con unas cosas, pero omite lo que está pasando con otras, porque entonces si vamos a ser tan justos mostrando las cifras del sector salud, pues miremoslas todas, entonces analicemos el número de quejas y tutelas. Y entonces él dice como el número de quejas y tutelas ha aumentado porque ha aumentado el acceso, muéstreme el indicador de acceso si usted lo midió. Cifras amañadas. Yo veo más cierres de servicios recientemente con este gobierno, entonces ¿cómo me vas a decir que hay más acceso cuando estoy cerrando más servicios de salud? Eso ni siquiera resiste una lógica básica, no tengo ni siquiera que ir a mirar el indicador. Afortunadamente nos va a quedar muy difícil el próximo año volver a donde estábamos. Y yo creo que de todas las crisis que actualmente está viviendo el país, la de salud es la más lamentable porque aquí se están perdiendo vidas y el daño es irreparable. Y además el daño social, porque no sé si dice que también aumentaron las cifras de gasto de bolsillo, porque es el gasto que hace uno de su gasto. Si las familias lo que le tiene que sacar del bolsillo para porque el sistema no está cubriendo, entonces aumentó el gasto de bolsillo. Y eso implica que si yo gasto de mi bolsillo en salud, voy a dejar de consumir otras cosas. O sea, este es un indicador que estaba creo que en el 14-15%. Y ahora ya vamos con el... Actualmente 16, pasamos al 16-17%, pero un país como Venezuela el gasto de bolsillo es del 70%. O sea, la gente casi que trabaja para poder cubrir su salud. Entonces, fíjate que allá es donde nos quiere llevar Petro, esa es la pregunta. Un poco, pues cuando uno toma algo por sentado, como que se relaja o se vuelve más quisquilloso, entonces empieza a decir que no funciona, eso es muy malo, nunca ha funcionado, y de repente cuando ya te empiezan a quitar eso que dabas por sentado, dices, uy, bueno, el sistema funcionaba. Pero lo lamentable de eso y lo triste es que muchas de las personas que todavía tienen ese discurso son personas sanas que no tienen pues necesidad de acceder al sistema en el momento, que tal vez lo van a hacer más adelante, o que tal vez solo se dan cuenta de lo que está pasando porque le pasó, entonces ya le empieza a afectar a su mamá, a su abuelo, a su tío, pero si no le afecta a nadie cercano, no se va a dar cuenta y no va a tener la sensibilidad de eso, y eso es lo más difícil. Pero más allá de eso, estamos hablando de personas con una carga de enfermedad importante, de situaciones crónicas, de enfermedades huérfanas, que están dándola toda, además de su carga de enfermedad, que ya es algo con lo que vivir, están dándola toda por no dejar perder el sistema. O sea, hay un valor adicional para mí en eso, porque cómo te levantas tú todos los días con una enfermedad, con la carga de enfermedad, a dar una lucha política. Y han sido demasiado importantes en esta discusión sobre la reforma a la salud, porque ellos son los que han venido dejando en evidencia realmente lo que está pasando en el sistema y pues cómo se ha venido deteriorando la atención, y pues muchos de ellos han muerto esperando ser atendidos. En estos días me encontraba con un médico discutiendo en X y decía como, esta asociación salió de la nada porque no tiene representatividad, y yo, por Dios, Pacientes Colombia agremia más de 200 organizaciones de pacientes y llevan más de 20 años haciendo incidencia en políticas públicas en el país. O sea, nosotros tenemos una ventaja que no tienen muchos países de Latinoamérica, y Colombia es reconocido también por eso, y es que nuestras asociaciones de pacientes
están muy organizadas, son quizás las más organizadas de la región. Son tan organizadas que ya como asociaciones construyeron un gremio de asociaciones, o sea, eso es un nivel de organización pues, Superior. muy vasto. Entonces, creo que el gobierno ha fallado en eso y ha sido una ventaja para nosotros desde el activismo y desde la lucha social, y fue subestimar, fue no conocer esa realidad. Entonces, como no conocían esa realidad, pensaban que eran un grupo de pacientes que se organizaron ayer por una ideología, y es como no, cuando tú miras toda la trayectoria de estas asociaciones, a todos los gobiernos les han exigido, porque el objetivo es el derecho fundamental a la salud y proteger el sistema de salud, entonces no hay un color político realmente. Lo que pasa es que sí, otros gobiernos han sido más abiertos a sentarse, a dialogar, a hacer un ejercicio de gobernanza. Este gobierno no, este gobierno partió de subestimarlos, de anularlos. Y de imponer a toda costa. Entonces yo creo que eso les ha jugado en contra al gobierno, creería, porque la figura de los pacientes como sociedad civil se ha fortalecido todavía más en este gobierno. Eso puede ser algo positivo que nos deje este desastre, pues. Bueno, hablemos ahora un poco de activismo, de esa tarea, digamos que pues hoy has asumido durante la discusión de la reforma a la salud con la Asociación de Pacientes, desde la campaña de Pacientes Hoy Dolientes, que pues ha sido fundamental también, digamos, como la voz de ellos y la representación de ellos aquí en las discusiones que se han dado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te va con esas bodegas digitales? ¿Cómo te va con esos influencers que se creen periodistas, pero además que ahora son pagos con los impuestos de los colombianos? ¿Cómo te va con esa violencia digital que además hoy casi que la encarna el mismo presidente de la República? Tienen unas estructuras muy sólidas en su organización. Yo lo sugerí, de hecho por eso empezó todo el problema del presidente. Yo sugerí en diciembre esto, un post con un listado, era un listado solo de, pues eran las fotitos de los perfiles de X con las arrobas de los perfiles de X. Yo cogí la misma imagen y puse un post que decía, esto es una matriz de propaganda con jerarquía. Es una matriz de propaganda del gobierno con jerarquía. A raíz de eso, estas personas empezaron a decirme perfiladora, sí. No, o sea, nos estás poniendo en riesgo, estás poniendo en riesgo nuestra vida. Yo, amigos, o sea, sus perfiles son públicos y ustedes mismos se autodenominan así, eso no es ningún perfilamiento. Entonces ahí fue la cosa cuando ellos dijeron como, pero es que tú no puedes demostrar que nos pagan. Y yo, no, es que yo no dije nunca, el gobierno les pagaba, les dije que era una matriz de propaganda con jerarquías. Más triste es para los que no les paguen, pues al menos unos si les pagarán. A raíz de eso fue que el presidente me llamó nazi, y eso fue toda una campaña de hostigamiento, acoso. O sea, yo tengo en este momento varios procesos en fiscalía penales por difamación, por hostigamiento e incluso por amenazas de muerte de personas que tienen contratos con el gobierno, porque además estas personas, cuando yo puse eso, salieron a decir somos independientes académicos, muchos de ellos. Y luego se empezaron a destapar los contratos, porque Briceño hizo toda esta capacitación en el tema del SECOP, y hay gente pues que aprendió muy rápido. Es porque no es solo mostrar el contrato, es mostrar la irregularidad en el contrato, o sea, como objetos espurios, como 5 contratos. Sí, ¿para qué los están contratando? Exacto. Y entonces ahí hay varios que son, no sé, o sea, influencers que posaban independientes, que incluso tienen columnas en medios donde dicen que son objetivos independientes y desaparece su contrato en el mismo interior, en el mismo igualdad, en mi cultura. Entonces es un poco deshonesto intelectualmente. Aquí los hemos llamado sicarios digitales porque realmente lo son. Son sicarios digitales, o sea, a mí me han hecho amenazas de muerte, o sea, amenazas de muerte directas, han publicado mis datos, mi dirección, mi teléfono, mi root, mi tarjeta profesional, direcciones de mi trabajo, de mis anteriores trabajos, se han metido con mis exparejas, se metieron con mi papá, que ya había fallecido, se han metido mucho con la muerte de mi papá, además, publicaron mi información bancaria, mis deudas, mi información bancaria, hemos llegado hasta allá. Yo a veces los molesto y les digo que falta, amigos, que me saquen el sextape, porque bueno, si me sacan el sextape yo hago la Kardashian y lo aprovecho pues, para dedicarme a la política. Pero creo que la forma de lidiar con eso también tiene que ver porque, bueno, yo vengo de una familia muy política y en esa medida soy muy estoica, entonces la forma de lidiar con eso para mí es estratégica y es, yo no voy a dejar de hacer el activismo que estoy haciendo porque yo creo que de verdad necesitamos seguir protegiendo el sistema de salud. Yo creo en lo que hago por los pacientes.
y eso me moviliza lo suficiente. Y ellos creen en mí. Entonces lo que digan unos sicarios digitales al servicio de la propaganda del gobierno no me podría afectar porque yo estoy dispuesta a dar esa lucha. Entonces, como si uno ya ese paso está dispuesto, ya pueden hacer lo que quieran y uno va a encontrar la forma de reivindicar. ¿Crees tú que el presidente de la República está intentando censurar a la oposición y a la prensa? O sea, hay una responsabilidad por parte del jefe de Estado en querer de alguna manera dividir, polarizar, y cuáles han sido esas consecuencias. O sea, ¿qué significa ese ataque directo básicamente de un presidente que le dice nazi a una persona simplemente por pensar diferente, por pensar distinto? Yo creo que sí hay un componente muy claro de censura. De hecho, el solo hecho de tomarse los canales para las alocuciones cada vez que quiere hacer un consejo de ministros, ya ahí hay un indicio de censura, pero además es una censura que va trascendiendo ese discurso violento. Cuando yo saco una bandera de guerra a muerte y digo libertad o muerte, ¿qué estoy diciendo? ¿A quién le estoy hablando? Obviamente le estás hablando a tu oposición, que en teoría debería ser una oposición democrática, pero tú lo estás llevando la discusión a otro nivel. Yo personalmente, pues por lo de nazi me siento afectada, pero además es que a los 8 días me dio ideóloga del ELN paramilitar, que es el líder del país. No es lo mismo que una cuenta troll en X te diga nazi a que el presidente del país, que es la máxima autoridad y tiene todo el poder del Estado, y que debería de llamar a la unidad nacional porque así lo obliga en la Constitución. Pero además, él me dice así, y automáticamente todos estos influencers contratistas empiezan también a atacarme para tratar de destruirme moralmente. Bajan mi cuenta X, la empiezan a denunciar masivamente, la tumban. Yo pues papelé, pues la recuperé. Pero ahí hay un ejercicio de censura muy importante, porque es la maquinaria del Estado. Es que cuando es el presidente, pero además sus contratistas y funcionarios que hacen parte de su partido de gobierno, que son pagos con los impuestos de los colombianos. Esa es la maquinaria del Estado en contra de un ciudadano. Pero lo preocupante de todo eso es que eso sí puede salir a la realidad. O sea, esas amenazas de muerte, por ejemplo, que yo he recibido y que sigo recibiendo, se pueden materializar eventualmente. Tienen consecuencias. Es que yo pues he dicho, el presidente se sube en una tarima, grita libertad o muerte. A Miguel Uribe le tocó la muerte. Asesinaron a un precandidato presidencial y el presidente no mide las consecuencias de sus palabras y no las sigue midiendo porque sigue generando odio, división. Y es muy difícil que te estén diciendo todo el tiempo no polarices, y a mí me molesta porque yo, por ejemplo, soy respetuosa. Yo sí soy un poco troll en las redes, obvio, porque si no va a sobrevivir, pero pues yo no soy violenta en los ataques, hago sátira. Duro con los argumentos, y un poco también es la responsabilidad que tenemos los líderes, y es ser duros con los argumentos, pero sin callar. No podemos callar ante el desastre, no podemos callar ante lo que está pasando. Exacto, porque entonces que ese discurso nos deja en otras cosas que este país ya ha vivido, porque nosotros hemos tenido violencia de lado y lado. Si vos empezás a subir el tono de un discurso violento, de ciertas ideas, te va a aparecer el otro actor que también es violento a imponer sus ideas, que ya nos ha pasado, pues ya nuestra historia oscura un poco. Entonces entramos en ese loop de Colombia de toda la vida, de nos vamos entonces a matar por caudillos. O sea, yo no concibo eso. Pues en toda mi historia, lo que conozco de la política, no entiendo por qué en Colombia siguen pasando estas cosas. No debería ser, uno no debería morirse por poder hablar de política y expresar sus ideas. Hanna, sé que tu mamá fue concejal durante 13 años, tu papá alcalde, fue un juez, también defensor del derecho de los colombianos, del derecho a la salud de los colombianos. Bueno, la política viene en la vena, la política viene como desde la cuna. Ahora mi pregunta es, ¿te han propuesto ser candidata al Congreso? ¿Te han propuesto integrar listas de algún partido para el proceso que viene del año 2026? Bueno, digamos, como en qué andas en estos momentos con esas propuestas que tienes. Sí he tenido conversaciones, sí me han hecho algunas propuestas. Yo dejé como de estar en la política en 2009, después de que, bueno, ya hice toda la campaña con Carlos Gaviria en su momento, y después pues no pasó, y yo dije, no me voy a quedar acá porque no me gustan muchas diferencias con el movimiento como tal, y dije, no, ya me voy a dedicar a mi trabajo. Ahí me gradué de la universidad, del movimiento estudiantil, y ya me puse a trabajar, y no, aunque la política, más bien de lejos, más cercana con la política pública que con la política, pues, política.
Pero sí lo he conversado y lo hablábamos con mi mamá, porque esa es una decisión de, bueno, voy a poner en suspenso entonces una carrera, que es la carrera más desde lo técnico y desde las políticas públicas, y voy a tomar una carrera más desde lo político. Eso requiere hacer un compromiso con unas bases, seguir construyendo un movimiento. Yo no me siento como los influencers del pacto histórico que creen que porque tienen 30.000 seguidores, 40.000 inflados. Ya con eso se merecen ser congresistas. O ya por eso voy a conseguir los votos para una curul. Claro que pues en listas cerradas probablemente les salgan pero yo sí creo que si hay un alcance, una amplificación, la gente reconoce en ti un trabajo, reconoce en ti que eres una mujer además experta en un tema tan importante, porque el reto que tenemos el próximo año y desde el Congreso precisamente no solamente recuperar la salud, recuperar a Colombia. A mí me encantaría ver mujeres como tú aquí en el Congreso de la República, porque creo que se hace necesario una voz crítica, una voz argumentativa, una voz además que con argumentos y con cifras pueda mostrar pues lo que defiende. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a la política un poco, y es menos influenciadores que no tienen propuestas, sino que solamente están escolarizando y generando división, sino propuestas. Es importante el propósito de sacar a Petro en el 2026 en las urnas, que pues digamos aquí siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad y de la democracia, sino cómo logramos consolidar unas listas fuertes al Congreso de la República, sin importar si somos de ideas de izquierda o de derecha. Yo creo que aquí lo que está en el centro es el país, y lo que hoy nos debería de unir como ciudadanos a las organizaciones, a los empresarios, a la ciudadano del común, a las mujeres, a los jóvenes, es precisamente cómo logramos consolidar un buen Congreso, llegar y todo el que quiera participar o digamos tenga una causa pueda hacerlo, y es para que en el 2026 tengamos representación. Y a mí salud, de hecho, me parece un ejemplo súper lindo de lo que acabas de decir, porque en Cámara me gustó mucho cómo se dieron los debates en Cámara, porque no se debate de otra forma, pero en Cámara me pareció muy bello porque, o sea, vos veías a un Forero al lado de una Jennifer, al lado de Caro, al lado de Katy, al lado de una Julia Miranda, o sea, todos en el mismo propósito, que era en el mismo propósito, que era defender la salud, y todos de unos movimientos muy consolidados, muy diferentes, con unas ideologías muy diferentes. A mí eso me parece fascinante, porque es claro que el objetivo es el país, es claro que tenemos acuerdos fundamentales hacia los cuales podemos ir. Un poco para un mensaje para todas esas personas, para todas las mujeres sobre todo, de esas berracas que quieren ser científicas, que quieren ser médicas, que quieren ser poetas, que quieren ser actrices, que quieren ser unas mujeres como tú, como lo que tú representas. Es un mensaje muy difícil de dar. Yo les voy a confesar algo. A mí, yo soy, a pesar de mi síndrome del impostor, soy a pesar de mí misma y todas las barreras que me pongo. Pero yo creo que cuando uno encuentra una motivación suficientemente grande, uno es capaz como de romper esas barreras. Entonces es como concentrarse en eso, como que te motiva para hacer y avanzar. Es difícil. Yo sigo pensando que las mujeres en la sociedad, en la política, sobre todo lo tenemos muy difícil. Hay otros campos, de pronto en las artes también luchamos, pero pues digamos que hemos ganado otro tipo de espacios, pero es muy difícil porque además lo que yo, por ejemplo, yo estoy casi segura que le pregunto a su man si le ofrecieron lanzarse y se va a lanzar y tiene la mitad de mi hoja de vida y dice sí, ya he hablado con 5 partidos y, o sea, súper seguro. Y en cambio mi respuesta es como, estoy pensando porque hay que hacer una liberación, de pronto no me alcanzan los votos, de pronto, o sea, ¿sí me entiendes? Es difícil para uno desde todas las perspectivas, no solo las barreras que hay externas, sino las que uno mismo se impone internas, por la configuración de la sociedad en general, por lo que somos. Pero yo creo que se puede, creo que muchas mujeres son ejemplo de eso, pues tú, de hecho, de Cambio Radical también Lina es un referente, Katy es un referente, Jennifer es un referente sobre todo como en la política, y hay fuerza, pues hay tenacidad, yo creo que es eso, es como la tenacidad. Y hoy el Congreso tiene el 30% de representación femenina, qué bueno que pudiéramos llegar a mucho más, y pues ese es uno de los grandes retos que tenemos los partidos para poder empezar a promover liderazgo femenino. Entonces, bueno, yo feliz de haberte tenido aquí en esta conversación. Importantísimo. Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos para el 2026 precisamente va a ser cómo recuperar la salud.
de los colombianos y cómo vamos a hacer para nuevamente entregarle calidad a los pacientes en su atención. Entonces, gracias de verdad por aceptar la invitación. Gracias a ti. Espero que tengamos en el 2026 una nueva congresista, una nueva integrante aquí, que sea la voz fuerte de los pacientes, que represente a los pacientes. Se lo merecen, se lo merecen porque la lucha de verdad ha sido muy, no, muy, si yo muy lo dura decidiera y lo lograra, la curul sería de los pacientes. No, por eso, o sea, se lo merecen de verdad. Y bueno, no, yo feliz de tenerte aquí. Gracias, sin lugar a dudas, eres una mujer tesa, una mujer que tiene mucho que contar y inspirar a otras. Esto fue Tesas con Caro.